permite mucho andar en mucha profundidad y particularmente con algún énfasis en el caso argentino y con énfasis más particular todavía, analizando acá el fenómeno del peronismo, digamos, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver hoy es algunos fragmentos, en realidad, de un libro de un autor estadounidense muy reconocido hoy, que es Steve Levitsky, que el libro se llama La transformación del peronismo, perdón, del justicialismo, del partido sindical a partido clientelar, ¿no? Bueno, vamos a ver acá de Steven Levitsky, como un actor clave en la ciencia política actual, ¿no? Este es un libro que fue publicado en el idioma original allá por el año 2003, 2004, y después en castellano fue publicado en el año 2005, ¿no? Comenta algunas cosas más generales, inclusive hay algunas cosas muy graciosas que tienen los propios agradecimientos que tienen que ver con la naturaleza del trabajo que en este caso él encaró, ¿no es cierto? El libro es un libro que se publica a partir de un trabajo de campo que realiza en este caso Steven Levitsky en la Argentina, un trabajo de campo que llevó adelante durante aproximadamente un año y medio, con el propósito obviamente de investigar los cambios en el peronismo entre los años 80 y 90. Y lo interesante de toda esta historia es que para llevar a cabo esta investigación, él se instala un año y medio aproximadamente en dos municipios del conurbano. Vive entre dos municipios del conurbano, que es donde desarrolla además su trabajo de campo, en La Matanza y en Loma de Zamora, digamos, ¿no? Así que se instala ahí entre dos municipios del primer y el segundo cordón del conurbano, uno de zona sur y otro de zona oeste, digamos, ¿no? Y fruto un poco de todo ese trabajo que él hace a lo largo de un año y medio, es este producto del cual, bueno, acá vemos algunas partes o algunos capítulos, por lo menos lo que sería lo más sustancioso, digamos, ¿no? Mire, lo interesante, hay una parte acá que a mí siempre me gusta leer, que es el tema de los agradecimientos, porque esto les da una idea de la dimensión de que esto fue trabajo de campo, digamos, ¿no? Bueno, como todo libro, tiene dos hojas dedicadas a agradecimientos varios y de todo tipo, pero hay uno que es muy llamativo y que a mí me gusta leerlo porque me parece muy simpático, que es este. Dice en la parte de agradecimientos, casi al final llegando, un peronista merece mi reconocimiento singular, Claudio Britos, puntero de La Matanza. Con el apoyo de Claudio pude conocer el peronismo por dentro, aprender su lenguaje y sus reglas de juego. Él me enseñó, entre comillas, dice, cómo funciona realmente el peronismo. Y me mostró tanto lo mejor como lo peor que tiene. Además me ofreció su protección, sin la cual mis investigaciones en las bases simplemente no podrían haberse llevado a cabo. Mi deuda con él es gigantesca, Claudio, nunca leerás este libro, pero igual quiero darte las gracias, digamos, ¿no? Así que bueno, hay un reconocimiento a alguien que abre la puerta para que él pueda llevar adelante la investigación, digamos, ¿no? Bueno, lo interesante un poco de este libro es que él hace una especie de análisis justamente desde el punto de vista organizativo de cómo es el proceso de transformación del peronismo de entre los años 80, 90, y esto cómo se ve y cómo impacta en cuanto a, digamos, su estructura y eh, por qué el peronismo en definitiva logra adaptarse a los cambios que se plantean en los años 80 y 90, como no lograron hacerlo otros partidos con características más o menos similares, digamos, ¿no? Que él los incluye dentro de una familia que es lo que llama la familia de los partidos de base sindical, digamos, ¿no? Entonces ahí aparece un tema que es interesante, que es justamente es decir, el caso de la adaptación exitosa del Partido Justicialista, partiendo de la idea que, bueno, el Partido Justicialista, como otros que uno puede encontrar en América Latina, tienen que ver con lo que podríamos llamar un partido de base sindical, ¿no? Como yo les decía recién, bueno, la transformación que es analizada básicamente tiene que ver con la transformación que se da entre los años 1980 y sobre todo 1990, que, como ustedes saben, se trata de un contexto de grandes cambios, digamos, ¿sí? Podríamos mencionar algunos simplemente a título de repaso de lo que significó esos años 80 y 90, digamos, ¿no? Empezando por la revolución tecnológica que empieza a principios de los años 80, ¿sí?
dentro de lo que es el contexto, como ustedes saben, de la llamada tercera revolución industrial, ¿sí? Bueno, sobre el final de los años 80 nos encontramos con un hecho político imprevisto, o no previsto por la mayor parte ni de la academia ni de la mayor parte de los círculos políticos decisores, que es el de la crisis y el colapso de los socialismos reales, ¿sí? Que esto además tiene su epílogo con la disolución en 1991 de lo que era la antigua Unión Soviética, ¿sí? Bueno, esto da lugar a una especie de descrédito general en torno a cualquier tipo de estrategia de tipo socialista, sea en variantes no democráticas como así también variantes democráticas. Esto es, el descrédito también comprende a partidos socialistas con planteos de tipo reformista y que fundamentalmente su base ideológica estaba en el keynesianismo, digamos. Con lo cual ahí, de alguna manera, el descrédito involucra no solamente a los socialismos reales o a aquellos de corte más bien, podríamos decir, stalinista, sino también a aquellos de corte reformista democrático que hacían del keynesianismo de alguna manera su soporte y su base teórica en términos de política pública en materia económica. Digamos, ¿sí? Lo que él está intentando describir en definitiva acá es, bueno, como les decía yo recién al presentar el título del libro, cómo es la transformación del PJ de un partido de base sindical a un partido de carácter clientelar, ¿no? Hay un elemento que me parece importante marcar. El libro está publicado más o menos en el año 2005 en español, con lo cual, bueno, ahí digo, hay una cantidad de cambios que no van a estar debidamente presentes, pero que uno puede hacer algún tipo de composición de lugar teniendo en cuenta las características que tuvo el PJ después a lo largo del kirchnerismo, digamos, ¿sí? Y esa transformación entonces da cuenta de un proceso de adaptación por parte del PJ o del Partido Justicialista, entendiendo al Partido Justicialista como la organización formal del movimiento nacional peronista, a estos cambios que se dan a lo largo de los 80 y los 90 que afectan severamente a lo que son partidos de base sindical, digamos, ¿no? No solo al PJ, sino a otros que podríamos ubicar dentro de la misma familia, por decirlo de alguna manera. Bueno, el libro tiene yo les diría un argumento que es central y que él lo destaca, yo les diría prácticamente desde las primeras páginas, ¿no? Dice en una de las primeras páginas del libro, un argumento central de esta obra es que los bajos niveles de institucionalización, aun cuando a menudo den origen a ineficiencias, tensiones y fallas de representación, tienden a reformar la flexibilidad de los partidos en periodos de crisis. Por ello, las organizaciones partidarias de estructuras poco definidas, como las típicas de numerosos partidos populistas, para adaptarse y sobrevivir en un marco de crisis o de cambio económico, suelen estar mejor equipadas que las estructuras más institucionalizadas, como las que son características en muchos partidos socialdemócratas y comunistas, ¿no? Y después, como vamos a ver un poco más hacia el final, ahí hay dos ejemplos quizás en América Latina que son muy representativos, que es el caso del PJ, digo por un lado, y el caso del antiguo partido en Venezuela Acción Democrática, que era quizás el emblema del partido institucionalizado por excelencia, ¿no? En el caso de Acción Democrática, cuando ustedes ven literatura de principios de los años 90, era como el emblema y quizás el arquetipo y el modelo de lo que era una consolidación democrática exitosa fundada en partidos con alto nivel de institucionalización. Bueno, el partido de Acción Democrática Venezolano era quizás el ejemplo más representativo de esa idea de un partido con elevado nivel de disciplina interna, con un alto nivel de penetración y de capilaridad en la sociedad civil, con alta movilización de sus miembros, digamos, ¿no? Y con una estructura altamente profesionalizada, difundida desde el punto de vista territorial. Lo que viene a mostrar un poco acá, justamente el libro, es que son ese tipo de estructuras las que no logran adaptarse a estos cambios, que minan en muchos casos sustantivamente su base social, y sí lo hacen aquellas que son un poco más laxas y flexibles, como es el caso del PJ, digamos, ¿no? Y acá sigue un poco más, ¿no? Y dice, bueno, el caso argentino es el ejemplo, dice, ¿no? La veloz adaptación del PJ fue posible merced a una estructura partidaria de masas muy débilmente institucionalizadas. El PJ conserva una poderosa organización de masas con profundas raíces en la clase obrera y los sectores populares,
pero difiere de otros partidos obreros más prototípicos por la fluidez de su estructura interna. Debido en gran parte a sus orígenes populistas, el PJ carece de una burocracia central, de órganos partidarios eficaces y de reglas y procedimientos rutinizados. Esa fluidez brinda al partido una dosis sustancial de flexibilidad estratégica que ha contribuido al menos en 3 aspectos a la adaptación y a la supervivencia del partido. En primer término, los lazos débilmente institucionalizados con los sindicatos permitieron el rápido desmantelamiento de los mecanismos tradicionales de participación sindical, cuando la influencia de los partidos comenzó a obstaculizar el desempeño electoral del partido. En segundo término, la ausencia en el seno del partido de carreras políticas estables y de pautas regulares para la obtención de cargos facilitó la remoción de los dirigentes de la vieja guardia y permitió la infusión de sangre nueva en sus capas dirigentes. En tercer término, la falta de normas definidas de la rendición de cuentas o de reglas utilizadas para la toma de decisiones dio al presidente Menem un amplio margen de maniobra. Podríamos sacar Menem y ponerle cualquier otro nombre, puede ser Kirchner, Cristina o el que sea acá. Un amplio margen de maniobra para elaborar y poner en práctica un programa de vastas reformas económicas. Y acá el programa de vastas reformas económicas puede ser en la dirección que ustedes quieran también, ¿no? Sea en clave populista, socialdemócrata, neoliberal, a la que ustedes puedan pensar. En este caso particular. Perdón, ¿podrías repetir el tercero? El tercero, sí, espera que justo acababa de cerrar. Entonces, ya que el tercero, espera que lo busco rápidamente. El tercero dice la falta de normas, lo cito textual, ¿no? La falta definida de normas, la falta de normas definidas de rendición de cuentas o de reglas utilizadas para la toma de decisiones dio al presidente Menem un amplio margen de maniobra para elaborar y poner en práctica un programa de vastas reformas económicas. Digo, cambia Menem por Kirchner o lo que sea, y esto, el párrafo, no importa en qué momento lo escribas, podríamos decir, como suelen decir los tuiteros, digamos, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que marca, y que es el hilo sobre el cual está planteado la mayor parte del libro, que es justamente cómo el Partido Justicialista, como un partido de base sindical, logra sobrevivir exitosamente a un contexto de reformas que, entre otras consecuencias, viene a minar lo que era la base social, digamos, de soporte, de apoyo partidario, digamos, ¿no? Y de alguna manera la tesis que está presente a lo largo de todo este proceso es que precisamente el nivel débil de institucionalización del Partido Justicialista representa una ventaja comparativa a la hora de lograr adaptarse y sobrevivir a esos cambios de un entorno que está expuesto a todos los cambios que yo enumeraba al principio en los años 80 y 90. ¿No? Pero ¿qué significa acá hablar de un partido de base sindical? ¿No? Bueno, a ver, cuando él habla acá de un partido de base sindical, da una definición, bueno, sí, medio conceptual y medio operativa, donde dice que, bueno, el partido sindical es aquel partido que tiene como base principal el apoyo del movimiento obrero organizado, ¿sí? El éxito político precisamente de esos partidos depende en buena medida del apoyo de los sindicatos, ¿no? Bajo la forma de recursos organizativos y financieros, a través de los votos y a través de garantizar la paz social cuando el partido está en el poder. En consecuencia, bueno, los sindicatos ejercen una influencia importante en las dirigencias partidarias en lo que concierne tanto a la estrategia como al programa del partido, como así también a la designación de los candidatos, digamos, ¿no? Bueno, lo que va a ir mermando y licuándose es justamente toda esta influencia en ese proceso de transformación. Otro elemento que ahí él destaca es que los partidos de base sindical, digamos que varían en términos ideológicos, pero tienen un común denominador que es el rechazo de políticas económicas liberales, digamos, ¿no? Bueno, acá hay un caso particular, que es de un partido de base sindical que aplica una reforma en ese sentido, digamos, ¿no? Bueno, vuelve a insistir en un tema que es de importancia, si bueno, la evidencia que él va a marcar que en América Latina sugiere que la adaptación y la supervivencia de los partidos de base sindical pudo haber sido decisiva también para la estabilidad del régimen democrático en la década del 90, ¿no? Y ahí pone 3 ejemplos muy emblemáticos, el de Perú,
el de Venezuela y el de Argentina. El de Perú sería una experiencia más bien de regresión, de backsliding, autogolpes mediante, y el de Venezuela, digo, de supervivencia durante los 90, y colapso a fines de la misma década, y la Argentina en términos de consolidación, digamos, ¿no? Esto me parece que es un elemento importante y que es un poco sobre lo que gira todo este desarrollo, ¿no? Algunas cuestiones que uno puede marcar acá, que tienen que ver con una especie de ficha técnica que uno puede organizar, que, bueno, el estudio, como les decía, es un libro que trabaja la evolución del Partido Justicialista en los años 80 y 90, como así también toma como referencia, en uno de los capítulos que tiene, que ustedes tienen, que es el que hace el análisis comparativo, donde aborda otros 5 partidos de base sindical. Por ejemplo, toma el caso del PRI, del Partido Revolucionario Institucional en México. Como ustedes saben, ya han visto política latinoamericana, que según que cátedra haya cursado, si un Corol es casi una historia de México, que más que de América Latina, el tema del largo ciclo del control del PRI del Estado, entre principios de los años 30 y hasta final del siglo XX, ¿no? El otro caso de referencia que toma es el del aprismo, ¿sí? El partido fundado por Víctor Haya de la Torre, allá por comienzos del siglo XX. Bueno, el caso de Acción Democrática, que yo les hacía referencia, y 2 casos en Chile, el Partido Socialista Chileno y el Partido Comunista de Chile, digamos, ¿no? En diferentes medidas, cada uno de estos partidos ha tenido diferentes niveles de éxito en cuanto a, o en algunos casos directamente no ha estado presente el éxito, en cuanto a esa capacidad de adaptación desde el punto de vista partidario a un entorno cambiante, complejo y crecientemente desafiante, digamos, para ponerlo en estos términos, ¿no? Entonces, el libro, como les decía, si bien pone el acento del Partido Justicialista, también toma en cuenta otros casos de referencia de partidos que en América Latina sean partidos de base sindical. Acá, digo, hay una particularidad a destacar, que en no todos los casos que ponemos de referencia hay un soporte o una columna vertebral que es exclusivamente un movimiento obrero organizado, con una inserción formal en el mercado de trabajo, y digamos, tiene que ver con lo que es la expresión del movimiento obrero en el ámbito industrial, ¿no? Acá hay algunas variantes en ese sentido, ¿no? Sin ir más lejos, digo, los 2 ejemplos del PRI y del APRA son bastante representativos. Ahí el PRI tiene una base importante en todo el movimiento obrero sindical vinculado a la industria petrolera, pero también tiene un soporte importante en términos de lo que son movimientos sociales, campesinos y movimientos vinculados a la cuestión de la tierra, que también forman parte de lo que va a ser la base social del PRI como partido, Estado, régimen, gobierno y demás. En el caso de la Primo es un caso bastante peculiar, porque ahí el soporte es en un contexto de una clase obrera muy débilmente organizada y con algún soporte importante mayoritariamente sectores medios y en menor medida campesinos, digamos, ¿no? O sea que es un partido sindical con algunas características bastante peculiares, digamos, ¿no? En el caso de Acción Democrática estamos frente al caso del partido de soporte sindical, con un perfil, podríamos decir, de tipo socialdemócrata, un partido fundado en los años 30 en Venezuela, y que de alguna manera una parte importante de su institucionalización se explica por sus orígenes, la medida que es un partido que surge en un contexto de una situación de un régimen autoritario, opera en condiciones de clandestinidad o cuasi clandestinidad, con lo cual la necesidad de contar con una organización pasa a ser importante para evitar las fugas propias de cualquier proceso de una organización que opera bajo la superficie, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y este es el clásico de base sindical, sobre todo apoyada en sindicatos vinculados a la industria petrolera, que pasa a ser el gran desarrollo de Venezuela a lo largo del siglo XX, digamos, ¿no? Y en el caso de los socialistas y los comunistas chilenos, que tienen una disputa ahí en torno a una clase obrera y campesina más débilmente organizada, en el caso particular de Chile, digamos, ¿no? Intercambiándose roles por momentos. En los años 70 el Partido Socialista chileno era como la versión más radicalizada de la izquierda chilena, y la comunista era la versión más reformista, y en los 80 invierten los papeles con la moderación del Partido Socialista chileno y una radicalización del Partido Comunista como tal.
Así que bueno, la comparación entonces está planteada en estos términos de analizar qué pasa con el Partido Justicialista, pero también qué pasa con otras organizaciones que, en este caso, Levinsky reconoce que tienen características propias de alguna familia común, género, especie, que podría ubicar o que lo ubica dentro de lo que llaman los partidos de base sindical. Digamos, ¿no? Bueno, esta es la clásica comparación politológica que ustedes han visto a lo largo de esta materia, es una comparación más bien de este tipo sincrónica, y ahí hay un análisis de casos comparados, interesante en este sentido, ¿no? Bueno, como les marcaba de alguna manera acá, la gran cuestión que está planteada, y que en este sentido el Partido Justicialista representa como una especie de buena oportunidad para el estudio, es abordar o tratar de responder de alguna manera la pregunta acerca de la relación entre la institucionalización o el nivel de institucionalización y los niveles de adaptación partidaria que tienen las diferentes organizaciones, ¿no? Bueno, a ver, acá aparece una cuestión que tiene que ver con dos fenómenos a abordar, que es el de la adaptación partidaria y el de la institucionalización. Muy bien. ¿Qué significa acá hablar de adaptación partidaria? Bueno, en ese sentido, el texto no deja de establecer este tipo de definiciones porque, bueno, son definiciones importantes para después poder elaborar inclusive su propia tipología y su propia clasificación, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que entiende acá Levinsky como adaptación partidaria? Bueno, la adaptación partidaria la va a entender como una serie de cambios en la estrategia y en la estructura, ¿no? Llevados a cabo como reacción a cambios que se dan en las condiciones del entorno o del ambiente. En algunos casos puede ser en previsión de ellos, ¿no? Y se trata de cambios que en definitiva favorecen la capacidad de un partido para satisfacer algún objetivo primario que, como lo plantea Levinsky, ese objetivo primario no es otro que aquel de ganar las elecciones, ¿no? Repito entonces, cuando él está hablando acá y cuando él define la idea de adaptación partidaria, habla de cambios que plantea un partido en su estrategia y en su estructura, que en algunos casos pueden ser producto de cambios que se dan en el entorno en el cual se desenvuelve el partido, en otros puede ser previendo posibles cambios que se den en el ambiente en el cual se desenvuelve el partido, con un propósito que no es otro que aquel de fortalecer la capacidad del partido para satisfacer su objetivo primario, que en definitiva no es otro que aquel de ganar las elecciones, ¿no? Bueno, estamos en definitiva en Perdón, presencia. profe. Sí. ¿Podrías repetir esto último? O sea, que serían cambios en el entorno, en el ambiente, y el segundo no lo En entendí. previsión, es decir, bueno, que dado que el partido o la dirección de un partido prevé posibles escenarios de cambio, el partido desarrolla estrategias como para, digamos, que la influencia no afecte o los cambios no afecten de manera perturbadora, digamos, la organización del partido, y al mismo tiempo preservar la capacidad del partido de poder incidir en ese entorno, ¿no? Esa es un poco la idea de, bueno, uno puede actuar en función de lo que pasa en el ambiente o anticiparse, y la idea es, bueno, en este caso supone que hay una estrategia de anticipación para prever posibles cambios que puedan darse dentro de lo que es el contexto en el cual se desenvuelve la organización, digamos, ¿no? Gracias. En definitiva, como decía, el objetivo es ganar las elecciones, básicamente. Bueno, a ver, un detalle importante que hay que destacar acá. Bueno, como ustedes habrán visto, este es un texto que tiene un centro, digamos, de atención y de interés particular en lo que es el tema de la organización partidaria, ¿sí? Si ustedes recuerdan acá, ¿dónde vimos el tema de la organización partidaria? ¿O dónde lo vieron ustedes? Bueno, en el caso de Panebianco, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, Panebianco representa de alguna manera a una literatura que sobre partidos, sistema de partidos, pone particularmente el acento en la importancia de la institucionalización de los partidos y de los sistemas de partidos como garantía de muchas cosas, de gobernabilidad, de legitimidad democrática, del establecimiento de un canal pacífico para la competencia política, etcétera, etcétera. Bueno, si ustedes recuerdan los textos que han visto sobre sistemas también,
y recuerden en particular el de Maywen Scully, el de Maywen Scully, entre otras cosas, hace una referencia importante en este sentido. Es decir, bueno, ¿por qué es importante tener un sistema de partidos institucionalizados? ¿Por qué es importante tener partidos institucionalizados? Y además, bueno, aborda el problema particular de los sistemas de partidos en América Latina desde esa dimensión, digamos, ¿no? De alguna manera es interesante porque este texto va un poco viene un poco a poner en cuestión esa literatura o esa especie de alguna manera, sentido común instalado respecto a la relación entre gobernabilidad democrática e institucionalización partidaria, y viene a mostrar acá, bueno, que en definitiva un partido con esta capacidad adaptativa que se puede explicar en términos de una organización más bien laxa, en definitiva contribuye a la consolidación del sistema o a por lo menos la persistencia del tiempo del sistema democrático. Digamos, ¿no? Así que, bueno, estamos acá frente a un trabajo, una selección del mismo que hemos hecho acá, en el cual el foco está puesto en la organización partidaria y el foco que está puesto de manera particular en, por lo menos, relativizar la virtud en sí misma de la institucionalización para comprender la cuestión de la gobernabilidad y la consolidación democrática como tal, ¿no? Yo les decía, entonces, bueno, digresión aparte, les planteaba cómo es este concepto de digresión, no tanto, digamos, ¿no? Yo les planteaba acá en qué consiste esta noción de adaptación partidaria, ¿sí? Bueno, después ahí aparece otro elemento que es importante, que es la idea de la institucionalización, ¿no? ¿Qué significa acá hablar de institucionalización? Bueno, acá el concepto de institucionalización está asociado a otro término que ustedes deben recordar, y lo recordarán seguramente por Weber, ¿no? Que es el término rutinización, ¿sí? Deben recordar en este caso el término rutinización, seguramente cuando se veía aquel famoso tema de la relación de tipo carismática, ¿no es cierto? Y que aparecía el fenómeno de la rutinización y que tenía que ver con rutinización como sinónimo de adaptación a lo cotidiano de una relación que era una relación que se había forjado en un contexto de excepcionalidad, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí aparece esta idea entonces, dentro de todas las definiciones posibles que se plantean acá, que está aquella de pensar la institucionalización como sinónimo de rutinización, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir acá ¿Cómo define él el término institucionalización o rutinización? Bueno, la rutinización viene a ser el proceso por el cual las normas y los procedimientos se difunden entre los actores y son aceptados, acatados y en muchos casos dados por sentados, ¿sí? Acá lo que se plantea como un elemento, un criterio como para establecer, entonces, cuando una organización está institucionalizada, tiene que ver con la idea que, bueno, una organización opera sobre una serie de procedimientos, muchos formales, otros informales, y que, bueno, esos procedimientos gozan de un grado importante de aceptación, de acatamiento y de consentimiento por parte de los actores que participan al interior de esa organización, digamos, ¿no? Entonces eso, digamos que es un elemento que define por autonomacia lo que es la noción de la institucionalización, ¿no? Si recuerdan, muy al comienzo de esta materia, pero muy al comienzo, había en algunos de los textos se hablaba justamente de que, bueno, un indicador, si quieren, de la institucionalización democrática tenía que ver con aquel en el cual la democracia fuera, como se dice en inglés, the only game in town, digamos, aquella idea de el único juego, digamos, en la poli, para ponerlo en estos términos, digamos, ¿no? Y esto presupone, o esto supone la idea de que, bueno, el juego democrático se basa en una serie de reglas, ¿no? Reglas que son acatadas y aceptadas, o en el peor de los casos toleradas, por parte de los actores, ¿no? Y una parte importante de lo que es un juego democrático es que, bueno, si el juego democrático produce un resultado electoral, ese resultado emergente goce de la confianza por parte de los actores, digamos, ¿no? En el sentido que, bueno, los actores reconozcan la validez del resultado electoral.
Muy bien, esto llevado al plano de una organización, como puede ser una organización partidaria, supone que cualquier organización se opera sobre una serie de reglas, ¿sí? Y que esas reglas gozan del consentimiento y del acatamiento de los actores involucrados, ¿no? Y los actores, digamos, dan por sentadas la existencia, o dan por sentada la existencia de esas reglas y en algunos casos, en clave de elección racional, las dan por sentadas en el propio cálculo que los actores desarrollan para llevar a cabo sus estrategias dentro de una organización. Bueno, ahí un elemento que él destaca es que se puede hablar acá de dos tipos de rutinización, ¿sí? Lo que podríamos llamar la rutinización formal y lo que podríamos llamar la rutinización informal, digamos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia acá, podríamos decir, mínima entre ambos tipos de rutinización? Bueno, cuando nosotros hablamos de rutinización formal, eso supone que a nivel de una organización hay una correspondencia efectiva entre las normas que oficialmente se sancionan, en general suelen ser normas escritas, y las pautas de conducta, ¿no? Es decir, acá hablar de reutilización entonces formal supone que, bueno, hay un elevado grado de correspondencia entre lo que son las normas formales, que en general, como dice ahí, son normas escritas, y lo que son los comportamientos efectivos de quienes participan en estas organizaciones, ¿sí? Si por un lado podríamos pensar la reutilización formal en estos términos, cuando estamos hablando de reutilización informal, vamos a hablar de un tipo de reutilización allí donde, si bien la conducta de los actores se ajusta a ciertas pautas, que son pautas conocidas y en muchos casos aceptadas, esas pautas suelen apartarse de las normas formales o están desvinculadas de estas. Es decir, justamente acá lo que marca él como criterio, podríamos decir, o establece como criterio marcatorio entre lo que es la reutilización formal e informal, es la ausencia o la presencia de correspondencia entre lo que es un esquema formal de organización en este caso un partido, y los comportamientos efectivos que los actores tienen en relación a esas normas formales, digamos, ¿no? Bueno, en un contexto de informalidad operan otras reglas, y los actores se desenvuelven, desarrollan estrategias en función de esas reglas, más allá de lo que pueda ser la norma escrita como expresión de la norma formal. Perdón, profe, no me quedó del todo claro. Sería, digamos, entre lo que se dice y entre lo que efectivamente se termina llevando a cabo la sociedad, digamos. Sí, a ver, en el caso de un partido político, es decir, una cosa es el estatuto del partido, que el estatuto establece una serie de normas y pautas para cualquier partido, digo, ¿no? Normas y pautas respecto al comportamiento de sus afiliados, los mecanismos de selección interna, y otra cosa es cómo efectivamente los actores se comportan como tal, ¿sí? Ese es el punto, es decir, en qué medida hay mayor o menor grado de distancia entre lo formal y lo real, digo, para decirlo de manera un poco más brutal, si se quiere, ¿no? Es decir, bueno, si el comportamiento real se corresponde con lo que son las normas formales establecidas, podemos hablar de un proceso justamente de reutilización formal. Si hay una brecha entre lo que es las pautas formales y el comportamiento efectivo, el comportamiento real de los actores, bueno, ahí hablamos de un tipo de reutilización informal, digamos, ¿sí? No sé si con esta aclaración, digamos, mejora un poco Sí, la explicación, digamos, ¿no? sí, gracias. Y después ahí aparece un tercer tipo, del cual él plantea acá, que es esta idea de la reutilización débil, como le dice él, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de la reutilización débil? Bueno, acá cuando él habla de reutilización débil, la referencia es que, en este caso, las normas, los procedimientos, tanto los formales como los informales, son fluidos, son en muchos casos cuestionados y en muchos casos, con mucha frecuencia, son solayados o son directamente ignorados, ¿sí? Es decir, ya no hay un problema de correspondencia, mayor o menor grado de correspondencia, sino que en muchos casos los actores tienen comportamientos efectivos que, digamos, no toman en consideración en situaciones extremas de lo que puedan ser las reglas formales o informales de un partido, digamos, ¿sí? Entonces ahí un poco él lo que hace es definir la variable, en este caso independiente, en este caso llamada institucionalización, para la variable institucionalización,
teniendo en cuenta, podríamos decir, tres categorías, ¿no? Si la institucionalización es formal, es informal o es débil, ¿no? Volviendo un poco al viejo amor que todos ustedes tienen seguramente por cuestiones de técnica. Bueno, acá esta variable es definida, podemos decir, de manera Disculpe, ¿podría repetir tricotómica. lo de la rutinización débil, por favor? Que no pude escucharlo bien. ¿Se La cortó? rutinización débil tiene que ver directamente con que los comportamientos efectivos se ignoran, dejan de lado o cuestionan las reglas formales de una organización, ¿no? Es decir, la rutinización débil entonces es distinta a la formal o a la informal, en que, bueno, en la informal hay correspondencia entre el comportamiento efectivo y las normas formales. En la informal esto es más débil, o esto, digamos, supone que hay otro tipo de reglas que son más efectivas para establecer comportamientos que las normas escritas formales. Y en la débil directamente supone un esquema en el cual los actores desarrollan estrategias que cuestionan, soslayan o directamente ignoran las normas formales o informales inclusive, ¿no? Obviamente ahí es difícil encontrar un ejemplo de esto, de rutinización débil en el sentido, ¿sí? Bueno, eso es más que nada, yo creo que esto tiene más que ver con una especie de desagregado analítico en el cual, bueno, establece un poco tres criterios y intenta establecer una forma de digamos, clasificación tricotómica de esta variable y encuentra en la débil una forma de marcar de alguna manera los diferentes grados de comportamiento que puede tener la variable, ¿no? Desde la correspondencia efectiva hasta la ausencia de correspondencia alguna, digamos, ¿no? Entonces, por eso hace esa elaboración de tipo tricotómica, digamos, o definición tricotómica de la variable, ¿no es cierto? Entonces, digo, es una definición importante. Lo que tenemos nosotros acá son entonces dos grandes dimensiones para abordar, ¿no? Si bien el enfoque está puesto en la organización partidaria, bueno, la adaptación partidaria opera de alguna manera como una especie de variable dependiente que evoluciona en función de lo que es los diferentes niveles de institucionalización, léase rutinización que tiene una organización partidaria, ¿no? Y bueno, de acuerdo a cómo se comporten esas diferentes variables, eso va a marcar la capacidad adaptativa que vayan teniendo los diferentes partidos de base sindical, digamos, ¿no? Y después ahí viene un poco la propia comparación que se puede establecer entre el peronismo con otros partidos que forman parte de ese mismo, de ese mismo género, de ese mismo especie o de esa misma clase, digamos, ¿no? Hay un elemento que es importante que aparece destacado acá y que es el hecho de que la rutinización o el nivel de rutinización que tiene un partido afecta la flexibilidad estratégica en tres direcciones. Una es en relación a la renovación de los dirigentes, ¿sí? Si en este caso, bueno, un partido probablemente a mayor nivel de institucionalización, menor puede ser el nivel de renovación dirigencial en el seno de una organización, digamos. Entonces, de alguna manera, la rutinización también tiene un directo impacto en cuanto a la flexibilidad, en términos de, entre otras cosas, la renovación de los dirigentes, digamos, ¿no? En segundo lugar, en cuanto a los márgenes de autonomía de esos dirigentes, ¿sí? Si en un contexto de una organización que tiene niveles de institucionalización más elevados, bueno, el margen de maniobra probablemente de los dirigentes sea menor, ¿sí? Hay un ejemplo que es muy interesante de esto, incluso está muy bien documentado en un libro de un politólogo estadounidense, Javier Corrales, que es un libro que compara el caso del Partido Justicialista con el caso de Acción Democrática en Venezuela. Básicamente no compara los partidos, sino compara a Menem con Carlos Andrés Pérez, digamos, ¿no? Y ahí me meto un poco más en el tema de Venezuela, lo de Menem es un poco más conocido. Ahí en lo que él destacaba era lo siguiente, que es Carlos Andrés Pérez, cuando va por su segundo intento de candidatura presidencial, ya había sido presidente en los años 70, va a una interna en la cual compite con un dirigente que era representativo de los sectores del establishment o, digamos, del aparato partidario, digamos, ¿sí? Bueno, contra todos los pronósticos, él derrota al candidato del aparato partidario y es designado candidato presidencial y va a ser finalmente presidente, digamos, ¿no?
Pero en ese caso, el intento de Carlos Andrés Pérez de llevar adelante un programa de reforma donde él de alguna manera excluye a su partido, al partido del cual era candidato y que termina siendo presidente y que además es el partido de gobierno, y lleva adelante una estrategia política más, podríamos decir, centrada en su entorno de confianza, termina generando un costo político elevadísimo, tal es así que Pérez termina su segunda, no termina, mejor dicho, su segunda presidencia, sino que termina destituido por un proceso de impeachment, del cual en ese proceso de impeachment es impulsado por su propio partido, es decir, por el propio Partido de Acción Democrática, ¿sí? En medio de un contexto de mucho desgaste político de la presidencia Pérez, había sucedido el Caracazo, había sucedido dos acontecimientos de intento de golpe militar, una crisis social desencadenada casi sin precedentes en décadas en Venezuela, y en medio de eso, bueno, un caso de corrupción que termina siendo el disparador de todo ese proceso político que termina con la destitución de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Pero bueno, la idea, lo interesante que marcaba un poco este libro, es la idea que, bueno, digamos, según el tipo de relación que se establezca con un partido de gobierno y con el partido más contra el Congreso, eso marca la posibilidad efectiva de, no solo de garantizar el ejercicio de la presidencia, sino efectivo la posibilidad de llevar adelante cualquier tipo de reforma, ¿no? Es decir, en este caso Menem puede llevar adelante un proceso de reforma a la medida que crisis mediante y flexibilidad organizacional del Partido Justicialista tiene, y negociación también mediante, tiene un margen relativamente más amplio para poder llevar adelante la reforma que Menem lleva en los años 90, cosa que no pudo hacer Carlos Andrés Pérez, digamos, ¿no? Es decir, Pérez intenta llevar adelante una reforma probablemente hasta menos drástica que la de Menem, pero sin mediar negociación política con un partido que, digamos, tiene una organización, o ha tenido históricamente un nivel de organización interna muy estructurada, digamos, ¿no? Y se recuesta fundamentalmente en su núcleo más íntimo de confianza y en un grupo muy selecto de técnicos para tratar de llevar adelante esa reforma. Bueno, obviamente que esa reforma no prospera porque no solo no había condiciones técnicas, sino que bueno, no había ni condiciones sociales ni políticas para llevarlas adelante, ¿no? Bueno, es un ejemplo, digo, yo se me ocurrió como un ejemplo interesante para justamente poder graficar ese fenómeno de la cuestión de la autonomía de los dirigentes. Y en un contexto donde hay más institucionalización, probablemente el margen de maniobra que pueda tener un dirigente sea menor en ese caso, ¿sí? Y el otro elemento que se ve afectado de alguna manera por el nivel de rutinización tiene que ver con algo que acá Levitsky denomina como flexibilidad estructural, ¿sí? Estructural. Bueno, algún día voy a tener que sacarme los guantes de box para escribir en estos lugares, pero bueno, pasa esto así, uno termina escribiendo de esta manera, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto de la flexibilidad estructural? Esto se refiere justamente al tema de la capacidad de adaptación a los cambios ambientales que hemos descrito acá, ¿no? Entonces, lo que él plantea es que, de acuerdo al nivel de institucionalización que tenga un partido, hay tres, podríamos decir, dimensiones que se van a ver afectadas. Una que tiene que ver con la capacidad de renovación dirigencial, que va a ser de acuerdo a ese nivel de institucionalización, cuanto más alto va a ser más bien limitada. Otra que tiene que ver con el margen de maniobra, con la autonomía de los dirigentes, que en un contexto de una organización con alto nivel de formalización va a ser más bien bajo. Y otro que tiene que ver con la flexibilidad estructural, que en la medida que sea una organización muy o altamente rutinizada, digo, para ponerlo en estos términos, la capacidad de adaptación a los entornos va a ser más bien débil, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el encuadre, llamémosle más metodológico, si quieren, que hace a lo largo de todo este trabajo, digamos, ¿no? Y que, bueno, resulta, en definitiva, una, por lo menos, convincente explicación de por qué, en este caso, el peronismo, y en particular el Partido Justicialista, como expresión formal digamos, de un movimiento político que se organiza para la competencia electoral, logra, en definitiva, adaptarse a ese proceso de cambio, y no lo hacen otros ejemplos. Digo, ahí permanentemente aparece un poco este tándem entre el Partido Justicialista y el caso Acción Democrática, porque son de alguna manera como casos bien extremos, si quieren,
lo que es mayor o menor capacidad de adaptación, mayor o menor nivel de institucionalización, ¿no? Esto me parece que es, yo diría, un poco el núcleo central, digamos, que uno puede plantear. Bueno, a partir de allí, lo que hay es toda una elaboración de algunas tipologías, ¿no es cierto? Bueno, hay una primera tipología que él elabora para encuadrar esta idea de lo que es el partido de masa. Yo acá no sé cómo, nunca aprendí en todo este año a ver cómo se hace un cuadrito, pero bueno, supongo que para el 2021, antes que vuelva a la presencial, calculo que voy a aprender. Pero bueno, voy a explicar básicamente cómo se plantea la tipología que él elabora, donde básicamente lo que toma en consideración son dos dimensiones. En primer lugar, el vínculo que los partidos se establecen con las masas. ¿Sí? ¿Qué tipo de vínculo tienen con las masas? En segundo lugar, bueno, qué nivel de utilización tienen, ¿no? Estas son las dos dimensiones que él toma para hacer una especie de tipología, digamos, de partidos, ¿no? En el cual, bueno, de acuerdo a cómo sea el vínculo con las masas y de acuerdo a cómo sea el nivel de reutilización, él establece ahí 4 categorías, digamos, ¿no? Bueno, una categoría tiene que ver con algo que él llama el partido populista de masas, ¿no? En este caso, esto que él define como partido populista de masas supone qué cosa. Por un lado, un nivel de vínculo con la masa fuerte y por otro lado, un bajo nivel de institucionalización. Bueno, en esa caracterización que hace del partido populista de masas tiene que ver con su idea del partido de base sindical, ¿no? No sé si se entiende esto, es decir, es lo que hace ahí bueno, es cruzar estas dos dimensiones, ¿no? Es decir, por un lado podemos poner en un nivel, llamémosle horizontal, la relación que los partidos establecen con las masas, que la define en términos de una categorización dicotómica de fuerte o débil, y en un nivel, perdón, vertical sería, y en un nivel horizontal, el nivel de reutilización, que lo plantea como alto y como bajo, ¿sí? Entonces, bueno, cruzando ahí las categorías, o las categorizaciones que corresponden a variables, establece subtipos. Y el primero que salta en esa especie de cuadro, que de hecho ustedes van a ver el cuadro después en el propio texto, tiene que ver con lo que es la idea del partido populista de masas, que, bueno, responde en definitiva a lo que es su idea de el partido base sindical, que supone dos características centrales. En primer lugar, un vínculo fuerte con las masas. La masa en este sentido ya se define no solamente en términos de una masa formalmente organizada, sino en términos de una masa informalmente organizada. E incluso va más allá de la consideración de si la masa tiene algún tipo de expresión en el mundo formal de trabajo, le hace sector industrial, ¿no? Si ahí cuando hablamos de masa, la masa pueden ser sectores obreros o pueden ser sectores campesinos organizados, ¿no? O inclusive que tienen que ver con representaciones de lo que es algún sector informal de la economía. Entonces ahí aparece el tema del partido populista de masas como la expresión en todo caso de lo que es esa combinación entre un vínculo fuerte y un nivel bajo de institucionalización. Bueno, después hay otras categorías que él plantea ahí, ¿no? Ahí plantea el tema de lo que él llama el partido burocrático de masas, ¿sí? A ver, seguimos con problemitas acá. El partido burocrático de masas, que en este caso el partido burocrático de masas se parece bastante a aquellos que ustedes han visto en Pane Bianco, e incluso en Crowell, inclusive en el mismo Katzenberg. Y acá estamos en presencia de un partido con fuerte vínculo con las masas y con elevado nivel de institucionalización o de reutilización, ¿no? Ahí yo les diría, los casos bien emblemáticos son el caso de esos partidos de corte clasista que emergen en la segunda mitad del siglo XIX, primera década del siglo XX, y algunos partidos de corte clasista que uno puede encontrar en América Latina como tal, ¿no? Entonces este sería un segundo ejemplo, y yo diría que en buena medida esta idea del partido burocrático de masas se corresponde bastante bien con la idea de Pane Bianco del partido burocrático de masas, o también en algunos casos llamado partido de aparato. Después aparece un tercer tipo de partido, que son los que llaman los partidos electoral personalistas, ¿no? Ahí aparece un tercer tipo de partido que tiene que ver con
un tipo de organización en el cual el vínculo con la masa es un vínculo más bien débil, ¿sí? Es decir, hay una débil relación que se establece con sectores de la masa formal o informalmente organizada, y al mismo tiempo son, digo, un tipo de partido, un subtipo de partido que supone que hay un nivel de rutinización más bien bajo, ¿sí? Con lo cual ahí, si uno tiene que pensar en algún ejemplo, esta idea del partido electoral personalista podría corresponderse bastante bien con la idea del partido de élite, dice que plantean Katzenberg, que plantea Crowell, digamos, como partido de muy emblemático Disculpa, de las primeras décadas del siglo XIX, digamos, ¿no? disculpa, Sí, dijiste que es débil vínculo con las masas y bajo nivel o alto nivel de rutinización. no, bajo, bajo. No, no, bajo, bajo. Sí, sí, Listo, sí. gracias. Sí, sí, sí. No, por eso justamente cuando uno piensa, a ver esto, ¿a qué lo puedo, o con qué lo puedo equiparar? Bueno, ahí podría pensar que esa figura del partido de élite que aparecía en el caso de Crowell, o que uno encuentra en Katzenberg, o en otra literatura que hablan de partidos de notables, como lo va a ver en algún momento, podría ser algo equiparable a esta idea del partido electoral personalista, digamos, ¿no? Y después en esa tipología que él establece con ese cuadro de doble entrada, yo apelo a la imaginación de ustedes en este caso para ver un poco la lógica, aparece el caso del partido profesional electoral, ¿no? Ahí lo que aparece es la idea del partido profesional electoral, que también esta idea podría adaptarse perfectamente a aquel partido tipo Cachou, atrapa todo, que está planteado en la literatura, porque además la tipología presupone características o combinación de características muy similares, ¿no? Por un lado, un nivel de rutinización alto y un tipo de vínculo con la masa más bien débil, ¿sí? Porque ahí, como veíamos en algún otro momento, el tránsito es el partido de burocrático de masa al partido profesional electoral supone también una cierta pérdida relativa de peso de lo que es el afiliado, digamos, y del militante en la vida política del partido, y eso de alguna manera supone un proceso en el cual el militante cede paso a otro tipo de actores, ¿no? En general, más bien actores con algún tipo de perfil, con algún conocimiento técnico más bien especializado, digamos, ¿no? Y ahí el peso pasa a ser cada vez mayor en el caso de consultores, especialistas en manejo de medios de comunicación, exploración de opinión pública, análisis de discurso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí, digamos, lo que él hace es, en realidad, un proceso en el cual, bueno, encuadra un poco la idea del partido basilical en un contexto de su propia elaboración de lo que es una tipología de partidos, y donde, bueno, en esa tipología que él establece sobre dos dimensiones, el vínculo con las masas y el nivel de rutinización del partido, el partido de base sindical, o también por momentos llamado Partido Populista de Masas, tiene dos características centrales. La primera, un vínculo fuerte con las masas. La segunda, un nivel bajo de rutinización, ¿no? Y esto es un poco una característica a la cual podrían cuadrar algunos de estos partidos que él define acá como partidos de base sindical, ¿no? Perdón, ¿podrías repetir el último tipo de partido que justo se me entrecortó? ¿Cuál? ¿El profesional electoral? Eso. Sí, el partido profesional electoral, jugando un poco con estas mismas dimensiones, supone un partido que tiene un nivel de utilización elevado o alto, planteado en los términos como está categorizada esta variable, y un vínculo con las masas más débiles. Yo lo que explicaba recién ahí es que esa debilidad en el vínculo obedece a que, bueno, el tránsito del partido de aparato, también llamado aparato o burocrático de masas, al partido de tipo profesional electoral, o también llamado cachou, escoba, como otras denominaciones, tiene que ver con, por un lado, una pérdida del peso específico del afiliado o quizás del militante profesional, y un peso cada vez mayor de otro tipo de actores dentro de la organización, que son actores que tienen un conocimiento quizás más especializado, ¿no? Consultores, especialistas en opinión pública, especialistas en análisis de discurso, etcétera, etcétera. Entonces el tipo de vínculo que se establece es un vínculo de más debilidad con las masas. Y bueno, como ustedes recuerdan cuando vieron los textos, el de Crowell o el de Katzenberg, bueno, esa debilidad se acentuó más dentro de lo que es el contexto de la caracterización que después se da sobre todo en los años 80 y 90, donde a mayor debilidad en la relación con las masas o con la sociedad,
mayor el grado de vinculación e imbricación con el aparato estatal, en la medida que la supervivencia de la organización depende de el mayor o menor acceso a agencias del Estado y al control de agencias estatales para garantizar la financiación de la organización, ¿cierto? Entonces, lo que hace acá, digamos, planteando la cuestión metodológica, es, bueno, encuadrar en una tipología de partidos las características que tiene el partido de base sindical, y en esa tipología que él elabora toma en cuenta dos criterios: la relación que el partido establece con las masas, por un lado, y el nivel de institucionalización, ¿no? Recuerden que cuando ustedes veían el texto de Sartori hacía esta distinción bastante fina entre tipología y clasificación, la cual la clasificación implicaba algún criterio de construcción de algún orden sobre la base de un criterio, y la construcción de la tipología implicaba dos, por lo menos, o más criterios para elaborar algún tipo de construcción analítica, digamos, ¿no? Bueno, acá estamos en presencia justamente de una tipología y no de una clasificación en estos términos que los plantea Sartori, digamos, ¿sí? Muy bien. Esto, digamos, como para elaborar él su propia tipología, ¿no? Ahora después, bueno, viene un poco el tema del juego de cómo se plantea la relación entre estas dos variables, la dimensión, institucionalización por un lado y adaptación partidaria por el otro, ¿no? Bueno, y ahí, bueno, lo que va a hacer acá, después ustedes van a encontrar el correspondiente gráfico en el fragmento que les hemos asignado, en el cual, bueno, ahí él plantea la cuestión de la institucionalización sobre la base de dos categorías, ¿no? Institucionalización baja o alta, ¿sí? Y, perdón, baja, tricotómica, perdón. Alta, media y baja, ¿sí? Y en el caso de la adaptación partidaria, bueno, también va a elaborar alguna clasificación o alguna adaptación que será, como no es mi computadora, no logro adaptarme demasiado. En el caso de la adaptación partidaria, hará lo propio, estableciendo también algún tipo de elaboración de tipo tricotómica, digamos, ¿no? Que implica pensar la adaptación en términos de alto, medio o bajo nivel de adaptación, ¿no? ¿Por qué hace esto? ¿Para qué hace esto? Bueno, en principio para intentar establecer una tipología que le permita clasificar justamente o elaborar una construcción donde él pueda ubicar al PJ en relación a los otros partidos de origen sindical que después analiza en el capítulo comparativo, ¿no? Entonces, lo que él va a plantear ahí es una especie de panorama en el cual, bueno, aborda qué es lo que sucede con el PJ, qué es lo que sucede con otros partidos de base sindical, teniendo en cuenta estas dos dimensiones: nivel de institucionalización y nivel de adaptación partidaria, ¿sí? Cuando uno mira el gráfico como está planteado, bueno, claramente el caso del PJ responde a lo que es la idea que él se plantea originalmente, que es un caso de un partido y de organización con muy bajo nivel de institucionalización, es decir, con nivel bajo de institucionalización y con muy alto nivel de adaptación partidaria, digamos, ¿no? De alguna manera el PJ representa muy bien esta idea que recorre de directriz la obra, que es que justamente los niveles de adaptación partidaria al entorno en buena medida están en función de lo que son los niveles de rutinización y de institucionalización que tiene una organización partidaria, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el caso del PJ aparece como el emblema de una organización con un bajo nivel de rutinización y que en buena medida eso termina siendo un elemento que favorece la capacidad adaptativa del partido a entornos que puedan ser cambiantes, digamos, ¿no? Si uno lleva esto más allá del contexto o del momento temporal en el cual esto está abordado, bueno, si uno mira las diferentes facetas o expresiones que ha tenido el peronismo a lo largo de sus 7 décadas, sus 75 años de historia, digamos que podría ser una tesis interesante pensar al peronismo en este contexto. Y bueno, si uno mira el peronismo en estos 75 años de historia, ha tenido diferentes expresiones. Pienso, el peronismo en los 40, que era un poco ese peronismo más clásico,
que era un poco una especie de mixtura entre el laborismo de la posguerra y el fascismo de la entreguerra, ¿no? Bueno, un poco iba a caballo de esas dos expresiones, ¿no? No estoy diciendo que el peronismo era fascista, digo que iba un poco a caballo de los dos climas, ¿no? Del fascismo de entreguerra y del laborismo de la posguerra como tal, ¿no? Entonces ahí hay una versión de un peronismo, que es un peronismo más bien de su variante clásica o histórica, si quieren, ¿no? Otra cosa, otra versión era un poco la del peronismo de la resistencia de los 50, ¿sí? Que además el peronismo de los 50 incorpora dos cuestiones. La primera, la cuestión de todo el debate de los 60 y el cambio de los 60, revolución cubana y otros hechos contestatarios mediante. Con lo cual ahí eso tiene un impacto directo en todo lo que es el peronismo en esos años, en la medida que en los 60 se generan las condiciones para lo que va a ser una especie de crónico conflicto entre el peronismo histórico y un peronismo que emergía en los 60, que, bueno, en los 70 se planteó sintetizado en dos versiones, ¿no? Era un poco la idea de la patria peronista, de la patria sindical y la patria socialista de las organizaciones de lo que podríamos llamar la izquierda peronista, digamos, ¿sí? Que eso, digamos, podríamos decir que al día de hoy, incluso en el Frente de Todos tiene alguna versión, bueno, hoy canalizada afortunadamente de manera pacífica, digamos, ¿no? En aquel momento canalizada de manera violenta, ¿no es cierto? Y ahí tenemos otra versión, digamos, de un peronismo de los 70 que está un poco entre la pata peronista, o digamos, entre la patria peronista y la patria socialista, digamos, ¿sí? Y en el medio, como ustedes saben, opera, bueno, el retorno de Perón, después de 18 años de exilio, la muerte de Perón, el gobierno de Isabel Perón, bueno, el golpe y todo lo que ustedes ya conocen en ese sentido. Bueno, ahí ya tienen tres versiones, digamos, ¿no? Si nos vamos al peronismo en democracia, bueno, primero el peronismo en democracia vive un hecho en el 83 inédito para, como se decía en el 83, el partido más grande de Occidente, ¿no? Uno de los grandes lemas, digamos, del peronismo en primera campaña electoral del 83 era somos el partido más grande de Occidente. Bueno, cuando se produce la reafiliación entre el 82 y el 83, se habían afiliado al peronismo más de 3 millones de personas, digamos, ¿no? Mientras que el radicalismo había sido alrededor de 1,5 millones de personas las que se habían afiliado como tal. Y ahí estaba un poco esta idea de que el peronismo tenía como lema esta idea del partido, que era el partido más grande de Occidente. Bueno, haciendo memoria de todas estas cosas me doy cuenta que ya estoy grande, digamos, ¿no? Pero bueno, bueno, finalmente se da un hecho político que no había estado presente en la historia del peronismo, que era y por primera vez el partido, entre comillas, el partido más grande de Occidente era derrotado en una elección. Que era una elección novedosa también, ¿por qué? Porque el peronismo era derrotado. Primero que era derrotado y segundo que era derrotado en un contexto en el cual no había proscripción, ¿sí? Y si usted ve el peronismo, tiene que atravesar 18 años de proscripción política entre 1955 y 1973. Con lo cual ahí, la derrota, digamos, que sufre el peronismo abre paso a una etapa muy breve de la historia del peronismo, que va a ser esa etapa, podríamos decir más, algunos le dirán peyorativamente, partidocrática, y otros dirán la variante social cristiana, ¿no? Que fue la etapa de la renovación peronista, ¿sí? Y en esa etapa de renovación del peronismo, el peronismo tuvo su versión partidocrática e internacionalizada también, porque, bueno, la mayor parte de los dirigentes que formaban parte de esa renovación, el caso de Antonio Cafiero, de Carlos Grosso, digo solo para citar algunos, tenían o empezaban a establecer vínculos con sectores de lo que era la Internacional Social Cristiana y con el partido, o digamos, la coalición democristiana alemana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de alguna manera el éxito de la versión social cristiana se agota en lo que fue el éxito político central que tuvo, que es, bueno, el único proceso electoral interno que el peronismo tiene democrático para seleccionar interno a su candidato presidencial, significó la derrota del proyecto renovador, ¿no? Es decir, en el éxito del proyecto renovador estaba la base de lo que fuera la sepultura del mismo, ¿sí? Un dirigente que había salido de esas filas, que rompe con esas filas para recoger a todo lo que era la larga lista de heridos por la renovación peronista, Carlos Menem, derrota a lo que era la renovación y todo lo que representaba institucionalmente el PJ de la mano de Antonio Cafiero, ¿no? Y allí viene otro proceso, que es que se describe acá, ¿no? Es decir, la variante, entre comillas, versión neoliberal, en los 90, y digamos, durante toda la década del 90
podemos decir hasta principios del 2001, y bueno, la variante, digamos, del kirchnerismo como variante actual, bueno, si bien el Frente de Todos supone una coalición en este caso, de sectores que, bueno, entonces se involucra el kirchnerismo, que apela como una especie de socio mayoritario, pero que como socio mayoritario no es suficiente como para poder por sí mismo tener un triunfo electoral, digamos, ¿no? Entonces es interesante, uno pensando y adaptando en función de los tiempos, lo que ha sucedido acá con el peronismo, diría, bueno, debido a su nivel de institucionalización bajo, el peronismo ha podido ser la voz de los descamisados y hoy puede ser la voz de los desocupados, ¿sí? Es decir, podemos pasar con escalas de Cipriano Reyes a Grabois, digo, si pensamos un poco lo que es la conformación del Frente de Todos hoy, ¿no? Digo, esto ha sido un poco para también pensar cómo ha sido la muy mutante naturaleza del peronismo en este contexto, y que yo diría hasta puede explicar más allá de este contexto particular que describe acá de Bisky, cómo funciona, digamos, el peronismo en estos 75 años, digamos, ¿no? Y en esta expresión que puede ser el Frente de Todos hoy, porque es, mejor dicho, no puede ser ese Frente de Todos, ahí conviven diferentes mundos, digo, ¿no? El mundo aquel que tiene que ver con la experiencia de un peronismo más tradicional, aquel que tiene que ver con los cambios que se dan en la estructura productiva en los 90 y en el 2000, que tiene que ver con la emergencia de una cantidad de segmentos que están relacionados con segmentos de economía informal, desocupados, que tienen una representación social por fuera de la estructura convencional de la CGT, el kirchnerismo con sus diferentes expresiones y con el kirchnerismo como una reivindicación de sí mismo, como una especie de heredero de la experiencia de los años 70. Bueno, todo eso convive en este proceso, digamos, ¿no? Bueno, probablemente una parte de la explicación de la convivencia de todas estas experiencias en el Frente de Todos tiene que ver con, bueno, el relativo papel y la relativa importancia que tiene el Partido Justicialista acá, donde, bueno, si yo pregunto a alguien quién es el presidente del Partido Justicialista, y si ustedes me preguntan a mí quién es el presidente del Partido Justicialista, tendría que pensarlo porque creo que no lo recuerdo. Me animaría a decir que es Gioja, y no estoy seguro, digamos, ¿no? Sí, Gioja. Es Gioja, sí. Pero digo, lo tuve que pensar. Sí, Digo, ahora, ¿no? ahora querían darle la presidencia a Alberto. Exactamente. Pero ahí digo, es interesante esto. A ver, si yo pregunto acá, ¿quién es el presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires? Yo estoy casi seguro que es Espinosa, pero tendría que pensarlo, digo. No, ese es Fernando Grey, Ah, bueno, mirá, bueno. ex Se intendente de iban, Echeverría. Fernando Bueno, Grey y Gustavo Menéndez iban está, rotando bueno, en el cargo. ahí está, bueno. Pero ahí digo, yo por eso dije, a ver, ¿es Espinosa o no es Espinosa? Y no estaba muy seguro. Pero digo, probablemente lo que me pasa a mí, imagínense, me pasa a mí que se supone que soy una persona informada, imagínense a alguien que no está al tanto de esto, y menos inclusive a quienes participan en este proceso, digamos, ¿no? Es decir, la estructura del PJ es una estructura, bueno, que cumple un papel en el proceso electoral y que tiene un papel muy relativo en el medio de lo que son los procesos electorales, como tal, ¿no? Además, en un contexto de un partido que se piensa más como movimiento que como partido. Bueno, digo, todo esto, al mismo tiempo que alguno lo puede considerar como un problema, bueno, acá termina no siendo un problema porque, digamos, le da al peronismo, a través de sus diferentes herramientas, una capacidad para afrontar diferentes entornos que, bueno, eso hace que tenga una vigencia política que no tienen otros movimientos. Pensemos esto, el peronismo es un fenómeno que emerge en la segunda posguerra. En la segunda posguerra, ¿qué otros movimientos han aparecido? Bueno, uno tiene el caso del barrismo, el caso, no sé, del cardenismo, el velasquismo en Ecuador, el caso del ibañismo en Chile, ¿no? Pensando en esta idea de fenómenos fuertemente personalizados. Bueno, ¿qué pasó con todos esos movimientos? En el caso de Ibáñez, bueno, lo de Ibáñez duró lo que duró la presidencia de Ibáñez en Chile, es decir, el fenómeno ese fue un fenómeno muy fugaz. En el caso del cardenismo, bueno, Cárdenas tuvo un heredero que fue un descendiente de él, que terminó más por fuera de la estructura del PRI, de hecho forma parte de otro partido, pero no está, en México no existen los muchachos cardenistas, ¿no? Ni los muchachos varguistas. Bueno, el último varguista, inclusive en Brasil, si nos tenemos que remontar y pensar, fue hace 30 años atrás. Es decir, la última expresión que hubo del varguismo relevante en Brasil fue lo que era el viejo partido, el PDT, el Partido Democrático Trabalista de Leonel Brizola. Es decir, Brizola fue quizás el último exponente, digamos, del varguismo en esos términos, digamos, ¿no?
de allí en más no hay herederos, ¿sí? No hay herederos del barrismo, ni están los muchachos barristas, ¿no? No existe esto. Tal es así que inclusive cuando Fernando Enrique Cardoso asume su primera presidencia, en el año 95, en ese primer discurso inaugural habla de terminar con los restos y los remanentes del barrismo, ¿no? Como expresión de una época y de un clima de época y de un modelo social en Brasil, digamos, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Bueno, en medio de toda esta situación en la cual el velasquismo muere con Velázquez en Ecuador, el ibañismo muere con la presidencia de Ibáñez, o el barguismo termina ya por los años 90, el peronismo ha logrado sobrevivir a lo largo del tiempo, pensando en este caso en el contexto de expresiones contemporáneas, digo, que son más o menos contemporáneas. Bueno, digamos, el caso de Cárdenas es un poco anterior, ¿no? Es contemporáneo, pero es un poco anterior al caso del peronismo. Pero digo, pensando en ese clima de posguerra, o entre guerra y posguerra en los 30 y los 40, la mayor parte de los fenómenos emergentes de esa etapa ya no tienen expresiones, digamos, que las representen hoy, ¿sí? Salvo el peronismo, que además, bueno, el peronismo al haber ido mutando, bueno, empieza a expresar los diferentes mundos, digamos, ¿no? Como decíamos acá, yo medio en broma y medio en serio, decía de Cipriano Reyes a Grabois, ¿no? Y si los descamisados a los desocupados están, ¿no? Y todos aparecen condensados en esta expresión ahora del frente de todos como tal. Bueno, llevándolo a este contexto particular y a esta época particular que tiene que ver con la versión neoliberal, bueno, en este caso el peronismo en esa elaboración y volviendo a la elaboración, es quizás el caso más representativo de esta idea de un partido con un nivel de institucionalización muy bajo, de institucionalización le hace rutinización bajo y al mismo tiempo alto nivel de adaptación partidaria, ¿sí? De adaptación a los cambios del entorno que yo les describía al principio de la clase, ¿no es cierto? Cuando ustedes vean el esquema, bueno, en el otro extremo van a aparecer dos casos muy emblemáticos, el de Acción Democrática y el caso del Partido Comunista Chileno, digamos, ¿no? Tanto Acción Democrática en Venezuela como el caso del Partido Comunista de Chile, aparecen quizás como el otro extremo de lo que es el PJ en términos de un partido o de partidos con un nivel de institucionalización muy alto, ¿sí? Y un nivel de adaptación partidaria muy bajo, digamos, ¿sí? Sí, aquello que los autores veían como una virtud en el caso de Acción Democrática, bueno, para Levinsky acá podría leerse como un problema, porque, digamos, un elevado nivel de rutinización afecta la posibilidad de adaptación partidaria a los cambios que se producen en el entorno, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, Acción Democrática aparece, el Partido Comunista Chino aparece como quizás el caso más extremo y contrapuesta a lo que es el caso del Partido Justicialista, digamos, ¿no? El otro caso que aparece ahí, que es interesante, es el caso del Partido Socialista Chileno, que yo ahí me olvidé de mencionarlo, también aparece en la tipología planteado con el Partido Justicialista, ¿no? El caso del Partido Socialista Chileno, yo algo había comentado hace un rato, fue un caso de un partido que en los años 70 forma parte de la coalición de lo que fue la Unidad Popular que llevó a la victoria a Salvador Allende, pero que era parte de la representación de los sectores más radicales de la coalición, es decir, bueno, era un poco la parte izquierda de la Unidad Popular, junto con actores mucho más radicalizados, como el caso del MIR y otros actores, ¿no? Y en esa época su principal representante era un dirigente, Clodomiro Almeida, que era un poco la voz de ese sector más radical, digamos, ¿no? Piensen que estoy hablando del partido de Michelle Bachelet, estoy hablando del partido de Ricardo Lagos, digo, solo para mencionar algunos exponentes de gran importancia, digamos, ¿sí? Bueno, tras el golpe y el exilio de la mayor parte de esos dirigentes, muchos de ellos lo hacen en Alemania Oriental, o lo que era la vieja Alemania Oriental, mejor dicho, bueno, el Partido Socialista empieza todo un planteo y un debate interno que lleva, bueno, a una fuerte autocrítica y a un planteo que lo lleva a un mayor nivel de moderación, sobre todo en los años 80, y que de alguna manera ese replanteo autocrítico es el que hace posible poder establecer puentes con
el histórico Partido Democristiano chileno, que termina después confluyendo en lo que fueron las diferentes experiencias coalicionales que Chile tuvo a partir de los años 90, que las tuvo por lo menos hasta hace no muchos años atrás, digamos, ¿no? Si por un lado la propia revisión autocrítica de la democracia cristiana, más la revisión ideológica de los socialistas en los años 80, hizo posible un acercamiento que después se traduce en una coalición electoral y luego en una coalición de gobierno. La concertación fue primero y después la nueva mayoría, que fue el otro emergente, digamos, ¿no? Ahí el caso del socialismo, entonces, emerge como un caso donde, bueno, era una expresión muy radical en los años 70 que, autocrítica interna mediante, se transforma en una expresión más moderada y en definitiva una expresión con posibilidad de ser alternativa al gobierno en los 80 y los 90, tal es así que luego, como socio de la coalición, de la concertación, termina teniendo dos presidentes, digamos. Ricardo Lagos en un caso y Michelle Bachelet en dos oportunidades por el otro, ¿no? Es decir, se convierte en una alternativa de gobierno, y como una alternativa de gobierno como parte de una coalición electoral y de gobierno más amplia, ¿no? Por el contrario, lo que sucede con el caso del Partido Comunista Chileno, como yo les marcaba hace un rato, el caso del Partido Comunista Chileno se trata de un caso donde el Partido Comunista Chileno era de los sectores más moderados de la Unidad Popular, y de hecho era uno de los partidos más reformistas. De alguna manera, ahí es interesante, porque los partidos comunistas en América Latina, por lo menos el caso del Partido Comunista en Chile y en Argentina en especial, adoptaron una impronta de tipo más bien reformista que estaba bastante a tono con las recomendaciones de la filial principal de la Casa Central de Moscú, de la vieja Unión Soviética, donde, bueno, se alentaba de alguna manera que los partidos comunistas plantearan estrategias reformistas y de esa manera acercarse a partidos de corte reformista o populista para conformar frentes electorales más amplios, incluyendo sectores de lo que era la llamada burguesía nacional en los años 70, ¿no? Se da un caso bastante interesante porque tanto en el caso del Partido Comunista Chileno como en el caso del Partido Comunista Argentino, hubo un proceso bastante fuerte de radicalización en los años 80, digamos, ¿no? Inclusive dio lugar a una disputa política bastante fuerte en aquellos años de la presidencia de Alfonsín con el Partido Comunista Chileno, ¿no? Y esto en el caso del Partido Comunista Chile incluso se vio con una expresión que fue la aparición de un movimiento guerrillero en aquellos años que, como mínimo, bueno, no tuvo ningún tipo de condena del Partido Comunista Chileno como tal, ¿no? Entonces, en el caso del Partido Comunista Chileno argentino, siguieron un derrotero bastante similar, con una impronta más reformista en los años 70, a contramano de lo que era la experiencia de buena parte de la izquierda en aquellos años 70, y con una impronta más pro-insurreccional, o no, por lo menos no condena la experiencia insurreccional en los 80, en un contexto donde empezaba a haber una revisión bastante crítica de una buena parte de esa izquierda en América Latina respecto a la experiencia de los años 70, digamos, ¿no? Bueno, ahí aparece, yo diría, el caso del Partido Socialista Chileno como más cercano al PJ, digamos, en cuanto a su adaptación a lo que fue en los entornos de los 80 y los 90 en Chile, y el caso del Partido Comunista, que se transforma en una expresión mucho más testimonial en ese sentido, ¿no? Y después ahí se hace una referencia a otros dos casos, ¿no? El caso del PRI, del Partido Revolucionario Institucional de México, y el caso del aprismo en Perú, digamos, ¿no? En el caso del PRI, ahí lo plantea como un caso de que está un poco como un intermezzo, digo, entre el PJ y el Partido Socialista Chileno y Acción Democrática y el Partido Comunista Chileno como tal, ¿no? Es decir, un caso de adaptación media y de un nivel medio de institucionalización, digamos, ¿no? Bueno, de alguna manera hizo los cambios que se dieron en los años 80 llevaron a cierta adaptación y a cierta transformación en el PRI de lo que era un partido con una impronta en los 40 y los 50 de tipo nacional popular, más desarrollista entre los 50, los 60 y los 70, a una especie de etapa neoliberal del partido, donde, bueno, ahí aparece un inevitable referente de la política mexicana que prácticamente ha seguido hasta el día de hoy, que es el caso de Salinas de Gortari, y herederos que ha tenido como tal, ¿sí? Pero en este caso,
la adaptación, digo, ha sido relativamente exitosa en la medida que, bueno, el PRI ha podido sobrevivir, pero lo ha tenido que hacer en un contexto que además ha implicado una derrota electoral, que fue la primera que tuvo después de tener 70 años del control partidario, en el año 2000, cuando por primera vez el PRI es derrotado en un proceso electoral, y eso supone el ascenso de un partido hasta ese momento de oposición, que fue el PAN, que PAN gobierna durante dos periodos entre 2000 y 2006 y el 2006 y 2012, ¿no? Entre 2012 y 2018 hay un retorno del PRI con Peña Nieto, y después, bueno, termina siendo derrotado el PRI en la última elección, que termina con el triunfo de López Obrador, ¿no? Ahí lo que estamos es en presencia de un caso en el cual el PRI no se transforma en un partido testimonial, pero ya no es un partido que tiene una capacidad para tener un control exclusivo o excluyente del aparato del Estado, ¿no? De todas maneras, sí mantiene un elemento de control importante en la medida que tiene una presencia política importante, en términos del número de gobernadores, en términos legislativos, en las legislaturas estaduales como tal, digamos, ¿no? Lo interesante de todo ese proceso, al cual bueno, la figura de Salinas de Gortari es una presencia que incluso trasciende más allá de la propia presidencia de Salinas de Gortari, ¿no? Yo acá apelo a su inquietud Netflixera, seguramente alguno de ustedes vio El Chapo, y si ven las diferentes temporadas del Chapo, toda la temporada del Chapo, que hay cambio político en México, aparece Salinas de Gortari ahí entre bambalinas, operando para definir al sucesor, ¿no es cierto? Sí que es una figura política que está muy presente en la vida política mexicana en estos últimos 30 años. ¿Sí? Digamos, Salinas Gortari fue un poco el emblema de esa transición entre el PRI, ese desarrollista de los años 50, 60, 70, a la versión más, llamémosle, neoliberal, digamos, que él condujo del PRI en los 90. Es decir, un PRI que representa la versión liberal en la conducción de Estado en los años 90, digamos, ¿no? Que tiene su expresión con el mismo y luego con Zedillo en los años 90 como tal. Pero bueno, ya entró en un contexto electoral que durante la presidencia de Zedillo dio lugar a una serie de reformas que, producto de esa reforma, entre otras cosas, esas reformas terminan con la derrota del PRI en el año 2000, digamos, ¿no? Algunos dicen, ¿dónde empezó la transición mexicana? Bueno, en realidad la transición había empezado antes, ¿no? La transición había empezado antes cuando se crea ya durante la presidencia de Zedillo un instituto federal, que el Instituto Federal Electoral Mexicano tiene un prestigio muy importante. Sigue esa transición con un proceso electoral en el cual el PRI pierde las elecciones legislativas, no, perdón, no es que la pierde, sino que pierde por primera vez la condición de mayoría absoluta en el Congreso Mexicano en 1997, y finalmente es derrotado en el 2000 por Vicente Fox como candidato del PAN en ese caso, ¿no? Y bueno, esto viene en un contexto de un regreso más fugaz durante la presidencia de Peña Nieto en el sexenio del 2012-2018, ¿no? Ahí aparece un fenómeno bastante, yo les diría, interesante, digamos, ¿no? Donde, bueno, el PRI ha logrado sobrevivir razonablemente en el tiempo, con una presencia institucional más o menos razonable, digamos, ¿no? Y el otro ejemplo que él pone acá como referencia, que también está desarrollado ahí, que es el caso del APRA, del aprismo, ¿no? Que el APRA en este caso, un partido, como ustedes saben, históricamente fundado por Víctor Ayala Torre en 1920, un partido que recién llega al poder en los años 80, curiosamente ya cuando había fallecido su fundador. De hecho, Ayala Torre falleció en 1980, y había sido su líder desde los orígenes del aprismo hasta su muerte en 1980, y cuando ahí se produce una renovación generacional que lleva a Alan García a ser presidente en Perú, una Alan García que tiene dos presidencias, una en los años 80, que termina prácticamente en una catástrofe, y parte de la catástrofe que explica el ascenso del Fujimori en 1990, digamos, ¿no? Y la emergencia de una especie de política antipolítica en Perú. Y después hay una segunda versión de Alan García entre 2006 y 2011, 2010, donde, bueno, ya es otra versión de Alan García, que, bueno, Alan García muta
y se presenta nuevamente como candidato y logra convencer a la sociedad que, bueno, ese Alan García de los 80 era un hombre joven e inexperto que había madurado y que volvía mejor. No dijo volvía mejor, pero volvía más maduro. Esa era su carta de presentación. Entonces, bueno, la sociedad peruana le creyó y tuvo una segunda presidencia. Pero en ese contexto, el aprimo pasa de una etapa en la cual, durante los años 90, en el contexto del fujimorismo, casi se convierte en un partido testimonial que desapareció durante mucho tiempo de la vida política de Perú y que resurge con la emergencia de nuevo del liderazgo de Alan García durante los primeros años de este siglo, una García que logra recuperarse. Nadie pensaba que Alan García, después de lo que había sido su primera presidencia, podía retornar a la vida política en Perú, y que termina volviendo a la presidencia, digamos, ¿no? De todas maneras, digamos, eso se va a dar en un contexto en el cual hace muchos años que en Perú prácticamente no hay sistemas de partidos, y hay pequeñas organizaciones que en muchos casos son organizaciones que son fuertemente personalistas. Bueno, el sistema electoral tampoco ayuda demasiado porque además tiene esta lógica de boleta que se vota por personas, así que no ayuda demasiado tampoco a forjar o pensar en la idea de posibilidad de tener sistema de partidos relativamente estable, ¿no? Pero ahí una parte de la debacle también de los partidos en Perú se puede explicar en alguna medida, pero la debacle de lo que fue el sistema político en Perú en los 90 y lo que era ese sistema de partidos que tenía dos opciones, una era la Primo, otra era un partido más conservador, Acción Popular, que también todavía está presente, pero está presente como una expresión bastante testimonial. Hoy en un contexto de una enorme fragmentación del Congreso peruano que hace prácticamente imposible gobernar y en la cual, bueno, el sistema político funciona sobre una especie de mecanismo de vetos que se aplican mutuamente el presidente y el Congreso, digamos, ¿no? En un Congreso muy disperso, pero que tiene un común denominador que es bloquear la acción presidencial y un presidente o presidentes que recurren de manera permanente a la disolución del Congreso como recurso, digamos, ¿no? Es decir, lo peor, ahí Perú tiene lo peor de los mundos, porque tiene una especie de esquema parlamentarizado de presidencialismo, pero en un contexto donde no hay partidos, ¿no? Es decir, ahí unas condiciones, bueno, para que haya parlamentarismo, tiene que haber por lo menos partidos medianamente disciplinados. Bueno, esto es lo que está totalmente ausente en Perú. Con lo cual es una muy difícil, sino casi imposible combinación, presidencialismo parlamentarizado y sistema de partidos casi atomizado, digamos, ¿no? Casi imposible la convivencia, ¿no? Pero bueno, ahí lo que aparece un poco en el esquema que plantea acá, volviendo a lo de Levitsky, es justamente el hecho de, bueno, que el PJ, con su nivel de institucionalización y alto nivel de adaptación partidaria, bueno, logra exitosamente sobrevivir a un contexto cambiante como es el de los 80 y los 90, y bueno, comparado con otros casos de partidos de base sindical, algunos de ellos logran sobrevivir exitosamente, fue el caso del socialismo en Chile, otros logran mantenerse un poco a flote, como es el caso del APRA y del PRI, más exitosamente lo hace el PRI probablemente que el APRA, y otros que no logran sobrevivir, que es el caso de Acción Democrática en Venezuela y del Partido Comunista Chino, que terminan, es decir, no es que desaparecen, pero terminan transformándose en partidos con una presencia más bien testimonial, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que él intenta explicar a lo largo de todo este proceso, digamos, ¿no? En suma, digo, a ver, 3, 4 cuestiones que a mí me parece que son importantes para destacar acá. Bueno, lo que tenemos acá es básicamente primero una etapa inicial que es un estudio de caso, ¿sí? El caso es justamente el PJ, el Partido Justicialista, un Partido Justicialista que es un emblema de lo que puede ser una adaptación exitosa de algo que él llama un partido de base sindical, ¿no? Esto pensado en un contexto muy particular, como marcamos acá, que es ese contexto de los años 80 y 90, de grandes elementos de tipo irruptivo, en lo político, en lo económico, en lo tecnológico, ¿no es cierto? Y que en el caso particular de partidos que tienen históricamente una base de tipo sindical, sea obrera o campesina, se ven significativamente afectados, digamos, ¿no? Y ahí se trata de un caso además muy particular porque en el caso del PJ
se suma una situación, que es el PJ lleva adelante un proceso de reforma económica bastante drástico, o más drástico que a otros países de la región, menos que otros, pero más drástico que el promedio de la región, pero que sin embargo además le garantiza éxitos electorales, ¿no? Es decir, el PJ en los 90 tiene éxitos en el 91, en el 93 y en el 95, es decir, gana 3 elecciones aún con un programa de estas características, ¿no es cierto? Ese es otro elemento que también es bastante interesante y digno de analizar, digo que ha sido también analizado en toda la enorme literatura que hay sobre menemismo en este caso, ¿no? Y donde, bueno, el tópico entonces es justamente abordado, el eje, digamos, es justamente analizar cómo es el proceso de adaptación partidaria de partidos que tienen diferentes niveles de institucionalización, digamos, ¿no? Y partiendo de una idea eje que es justamente aquella de que, bueno, los partidos que tienen niveles bajos o medio de institucionalización probablemente tienen más capacidad adaptativa frente a entornos que son claramente cambiantes, desafiantes y que pueden ser en muchos casos de perturbación, digamos, ¿no? Y esto lleva a que, bueno, en el caso particular del Partido Justicialista se dé esa transformación, como él plantea ahí, de un partido de base sindical a un partido, como él llama acá, de base clientelar, digamos. Como yo le decía en algún momento acá, bueno, si uno va más allá de lo que es el análisis temporal que hace Levitsky acá, bueno, el PJ ha sido un caso sumamente exitoso de supervivencia organizacional frente a contemporáneos que emergen como el peronismo en los años 40 y frente a otros casos de experiencias de partidos de corte laborista, socialista o populista que son más o menos similares o pueden tener algunas características comunes con el caso particular del peronismo, digamos, ¿no? Así que bueno, este es un poco, yo les diría, el eje central, ¿no? Como yo les marcaba acá, bueno, ustedes tienen acá una selección de algunos de los capítulos, bueno, de hecho, de la selección está un capítulo ahí de lo que es la parte comparativa, pero bueno, que es muy útil también un poco para ver qué es lo que pasa con el resto de los casos y de las unidades en América Latina que uno puede definir como pertenecientes a la misma familia que el PJ como tal. Así que bueno, me parece un caso, digo, sumamente interesante como caso de estudio y además interesante para pensar en transformaciones posteriores, ¿no? Yo les decía al principio, el libro es un libro que en castellano se publicó en el año 2005, cuando recién empezaba toda la etapa del kirchnerismo, y de hecho digo, el kirchnerismo no era el kirchnerismo en los términos que nosotros lo entendemos hoy, digo, como un sector gravitante de la vida política del peronismo, digamos, y eso era algo que era un fenómeno bastante emergente, y todavía en ese momento estaba la pelea, digamos, por la sucesión, digamos, ¿no? Y estaba todavía presente la figura del gran elector en el caso de Duhalde, ¿no? Así que ahí, digo, ha corrido mucha historia que probablemente haría muy interesante volver a trabajar acá y pensar a ver cómo ha sido el derrotero del pejotismo en todos estos años, del PJ en estos años, y hasta cuál fue el derrotero de Claudio Brito también, que se menciona ahí entre los múltiples agradecimientos del libro también, ¿no? Así que se trata, digo, de una lectura en el sentido muy interesante, la de Levitsky, además muy recomendable para el acopio bibliográfico de ustedes, si pueden conseguir el libro, es interesante como para leerlo en un contexto un poco más general, ¿no es cierto? Así que bueno, esto como para yo dejar planteadas, me parece, las ideas quizás centrales de este texto, digamos, por lo menos una parte de este texto como tal. No sé si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que les parezca que sea necesario volver a reiterar. No, estuvo clarísimo. Gracias, profe. Bueno, además siempre, como saben, el tema del fenómeno del peronismo es un fenómeno que da para muchas lecturas, digamos, ¿no? Algunas cosas estas que yo les comentaba también tenían que ver, yo ahí publiqué una nota del diario La Nación, ahí cerca de la fecha, el 17 de octubre, bajo el título La naturaleza del peronismo, y justo estaba, entre otras cosas, en mis manos el libro de Levitsky, así que bueno, me sirvió como una buena herramienta como para poder explicar esta naturaleza cambiante, digamos, ¿no? Hace un tiempo atrás, miren, me tocó participar en un curso
organizado en la Facultad de Derecho, que me invitaban como unos profesores para dar una charla sobre la evolución del peronismo. El detalle es que era un curso destinado a diplomáticos extranjeros. Así que imagínense el contexto en el cual diplomáticos de países, no sé, de Bielorrusia, de Francia, y que no conocen, digo, la historia de Argentina, conocen muy poco la historia de Argentina, intentar explicar además en 1 hora y media 75 años de historia del peronismo, digamos, ¿no? Bueno, todo un desafío, y que en algún momento dije, bueno, esto puede ser un buen desafío para escribir una nota, y la nota después terminó publicada en La Nación, creo que si no recuerdo mal, no sé, el 15 o el 16 de octubre, digamos, ¿no? Pero bueno, también es interesante porque uno podía ver la dificultad que implica la comprensión del fenómeno del peronismo para alguien que no vive en la Argentina, ¿no? Yo les decía igual que no se preocuparan porque a nosotros nos cuesta entenderlo de la Argentina, así que no se sintieran mal si, bueno, tenían dificultades para hacerlo. De hecho, ahí se dio un caso de un diplomático de un país que hace Bélgica que, bueno, intentaba él entender el tema del peronismo en el contexto de la política de Bélgica, que además tiene otras coordenadas, porque ahí las divisorias pasan por cuestiones que tienen que ver con lo ideológico y que tienen que ver con consideraciones de tipo lingüística, con lo cual, bueno, un fenómeno como el del peronismo no cuadraría demasiado bien en esta lógica. Entonces, bueno, yo ahí más bien lo que le trataba de explicarles era que, bueno, hay que pensarlo más en un contexto de un esquema donde, bueno, las consideraciones ideológicas tienen importancia relativa y que la política argentina, más que pensarla en términos ideológicos, hay que pensarla más en términos de sus culturas, ¿no? Que en todo caso se ven atravesadas por cuestiones que tengan que ver con la izquierda y la derecha, ¿no? Y uno puede decir, bueno, a grandes rasgos, hay una subcultura que uno pueda encuadrar dentro de una tradición, llamémosle liberal republicana, y otra que podríamos llamar nacional popular, digamos. A mí mucho el término populista no me gusta, no es un término que me parezca muy útil con cuanto a su capacidad explicativa, aunque sí le reconozco que tiene una capacidad persuasoria importante, pero no me parece que tenga capacidad explicativa excesiva para hacer una buena explicación e interpretación de lo que pasa, que uno podría decir, bueno, en ese conflicto entre tradiciones que además existen casi de tiempos ancestrales de la vida histórica de la Argentina, se vean cruzadas por las consideraciones de izquierda o de derecha, o de consideraciones que uno puede decir más de progresismo y conservadorismo que de izquierda y de derecha, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto entendí un poco mejor la complejidad, digamos, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno obviamente para seguir trabajando y hay enorme literatura y mucha para seguir, digamos, ¿no? Yo, entre otras cosas, les había recomendado este libro para que pudieran entender algo de la complejidad y les había dado alguna referencia literaria. Si no recuerdo mal, creo que les di del libro de la novela de Tomás Eloy Martínez, de la novela de Perón y Santa Evita, las dos creo que les había recomendado, ¿no? Si querían entender un poco más el tema del peronismo en esos términos, ¿no? Pero bueno, esto un poco como para terminar de cerrar esta clase y este tema, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna consulta respecto a temas anteriores de teóricos? Bueno, vamos a suponer que está todo en orden. Entonces, bueno, muy bien. Bueno, en el caso mío me toca cerrar la parte de teóricos con esta clase de hoy. Así que bueno, esperemos haber sido bastante claros en cuanto a los temas. Bueno, ya la semana que viene es justo el feriado y la otra ya está el examen, el 15. Así que de mi parte, por lo menos, yo ya los veré en otro contexto, o más adelante en alguna otra materia, no sé. Así que bueno, en este tiempo y con esta virtualidad dentro de todo, bueno, de mi parte ha sido un placer poder compartir, aún con todas estas dificultades, algunas reflexiones sobre algunos temas, bueno, poder transmitir algunas cosas, que ese ha sido un poco el intento y espero que haya sido lo más exitoso posible, digamos, ¿no? Así que bueno, yo por lo menos cerraría acá, si no tienen ustedes consultas y nada, un placer haber compartido estas clases, muchas pocas, pero algunas afines, y bueno, suerte para el examen del 15, digamos, ¿no?
Gracias, Así que bueno, profe. muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Gracias. profe. Igualmente. Muchas gracias, que ande bien. Bueno, Gracias, suerte. Hasta luego. Muchas gracias. suerte para los Que exámenes. vaya bien. Adiós. Gracias.